Es el pastor Carlos Schramm de la iglesia Visión de Carlos Paz. Y miraba así y quedó mirando un rato y dijo, qué hermoso, dice, se huele ese pionerismo que hay cuando se empieza una obra. ¿Sí? Y se escucha la oposición también. La oposición que dice, ¿para qué te vas a complicar la vida? ¿Por qué abrir otra iglesia si allá hay un montón? ¿Por qué? ¿Cómo van a ser? ¿Y dónde? Uy, pero atrás de eso, porque muchas de esas cosas que gente comenta, las comentan con la mejor intención, como el apóstol Pedro cuando le dijo a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo? Le dijo, no, de ninguna manera, no te vaya a pasar esto. Estaba oponiéndose a que Cristo muera en la cruz. Ahora que nosotros sabemos por el diario del lunes lo que significa la muerte de Cristo en la cruz, Pedro le estaba diciendo que no se vaya a morir. Es horrible pensar que podría ocurrir una cosa semejante. Atrás de todo avance del reino de Dios en mi vida va a haber oposición. La forma de ver en forma provocativa la oposición de Satanás diciendo, en la iglesia, pero no en cualquier iglesia, ustedes son 4 gatos locos y están jugando a la iglesia. Yo a propósito en esa frase mencioné las 2 cosas que Satanás ataca de la iglesia y que yo quiero que veamos una perspectiva diferente esta noche a la que estamos acostumbrados. La perspectiva a la que estamos acostumbrados, me lo van a escuchar decir más de una vez hasta cansar, es la perspectiva de la iglesia parroquial, la iglesia católica de después de la Guerra de los 30 años en Europa. La idea de que la iglesia es un lugar donde uno se junta, es una capilla, es un templo. Dice, no, la iglesia es la gente. Sí, la gente de ahí, la gente del pueblo tal, la gente de ese lugar. Ahora, el mundo moderno se ha globalizado tanto que globalizar en realidad es una palabra tramposa, porque no se está haciendo globo, estamos viendo que el mundo es un globo, que es diferente. Eso es globalización. Entonces yo quería esta noche que nosotros viéramos 3 cosas en diferentes textos. Hoy no voy a usar un solo texto, sino voy a buscar varios textos, especialmente en uno de los puntos donde voy a usar como 7 referencias. Justamente la idea es que ustedes vean en muchos textos lo que debería ser una realidad para nosotros. Por ejemplo, hay gente todavía que nosotros, ustedes saben, los que están del otro lado de la pantallita, los que están acá todos saben, que nosotros somos una misión de la Iglesia Evangélica Bautista de Vialet-Macé. Su pastor, tenemos un gran apoyo en él. La Iglesia nos está reconociendo el alquiler del lugar acá todos los meses y lo hicieron como una especie de ofrenda interna. Entonces yo les hago esta pregunta, para teorizar. ¿Nosotros somos de esa iglesia de Vialet o somos de esta iglesia de acá? Hay gente que no sabe cómo es esto. ¿Cómo puede ser que uno sea... ¿De qué iglesia es finalmente uno? Porque tiene que ser de una iglesia. ¿De cuál iglesia? No es la pregunta que hace mucha gente. Dice, hay tantas religiones. Dice que uno al final no sabe cuál es. Dice, te dicen, esta es buena, esta es mala, pero no sabes cuál elegir. ¿Te das cuenta que va a la misma cosa? A un concepto de la iglesia como una institución que tiene un lugar físico, que tiene una estructura y que las estructuras son difíciles de mover. Tratá de cambiar la estructura. Por ejemplo, para alguna persona evangélico de muchos años, esta estructura del culto de esta noche acá no le cierra, no lo convence. Porque está parte de la gente, quizá, de hecho, probablemente la mayoría de la gente va a estar del otro lado. Lo voy a mostrar ahora porque hay gente que no entiende bien todavía cómo es este tema de los medios. Y de hecho tenemos entonces más gente en otro lado que acá. ¿Y de qué parroquia son? ¿De qué pueblo son? Bueno, entre esos la chica que habló hace un rato, es una chica de mi edad, la chica de mi edad que escribió está de Buenos Aires, está mirando este culto. Ahora que digo ahora, son las 6, 7:30 del domingo,
Pero como vamos a ver enseguida, el martes a las 3 de la tarde va a haber alguien escuchando que yo digo hoy, y para él va a ser el hoy allá. Y en aquel momento yo espero y oro por eso, para que él sea tocado por la palabra de Dios. Que finalmente ese es el objetivo del reino, y lo vamos a ver más en detalle. Entonces vamos a los puntos que tengo preparado acá. Van a tener que disculparme también porque mi Biblia moderna y canchera, que tiene las letras de Jesús en rojo, no me ayuda para encontrar rápidamente, pero no importa. Hoy traje un montón de notas y espero poder mostrarles lo que quiero decir, lo que está en la palabra de Dios y que no lo vemos. ¡Ay! No lo vemos. Jesús lo tenía claro y nosotros no lo podemos ver. La primera cosa que quiero mencionar es: la iglesia, lo importante de la iglesia es Cristo. No es de qué denominación, qué credo reconoce, quién es el pastor, quiénes son los miembros, si son miembros buenos o miembros malos, nada. La Biblia nos enseña claramente que la iglesia, cuando hablamos así en singular, la iglesia es Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y vos sabés, como cualquier judío del tiempo de Jesús, que no podés separar a una persona de su cuerpo sin matarlo. Si lo separás, si hubiera la forma, lo matás. La persona es el cuerpo. Vos decís, pero este no es el Carlito, está un cadáver tirado en la calle. Dice, pero este no es Carlitos. No, está muerto, o sea, no es más Carlito, pero el cuerpo es de él. Pero es Carlitos. ¿Se dan cuenta cómo hay esa cosa de la identidad respecto al cuerpo? Cristo es la iglesia. Es más, él fue el que dijo, donde estén, todo el mundo, en el mundo cristiano sabe esto, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. ¡Ay! ¿4 gatos locos? Bueno, con 4 gatos locos te digo, con un gato menos, todavía Cristo está en ese lugar si están reunidos en su nombre, porque la iglesia es Cristo. Miren, voy a leer Mateo 16, 16. Y 16 hasta el 20. Es el texto que estaba haciendo referencia recién. Dice el Señor, les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Qué apuro, qué compromiso. Y Pedro, el gran acierto de Pedro en todas sus charlas fue este: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto yo ya lo mencioné en otra oportunidad, el tema de lo de atar y desatar, que es una forma hebraica de decir, tomen en serio lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia de Cristo. En Hebreos 3:6 me gustaría mostrar otro texto, que ya lo vamos a encontrar, donde dice así: Cristo, en cambio, es fiel como Hijo de Dios al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que no se enorgullece o que nos llena de orgullo santo, para decir. Si hay algo que tiene de valor una congregación de hermanos en Cristo, sean pocos, sean muchos, sea donde sea, en el medio que sea, es esa identidad en Cristo. No es la cantidad que son, ni la calidad sociológica de personas que son.
ni aún yo diría, porque para mí ha sido un desafío a lo largo del ministerio, ni siquiera las condiciones psicológicas y psiquiátricas mínimas de una persona. Yo he conocido personas que han conocido a Cristo, que han tenido un retraso mental importante o que han estado pasando un momento de obnubilación de sus condiciones, pero sin embargo eran hermanos en Cristo. Teníamos un chico que fue descartado en un basurero en Mar del Plata cuando era bebé y una regenteadora de una casa de prostitución lo llevó a su casa porque le dio lástima, porque estaba tirado en un basural, en un baldío donde tiraban basura. Y ese chiquito, después de 30 y algo años, me lo contó a mí en el escritorio pastoral y me contó cómo él le agradecía a esa que él la llamaba la mamá y un día nos llevó a la casa. Resulta que en la casa tenía un montón de tías. Hermosas las tías, miren. Muy lindo todos. Nos invitaron a ir con las tías y la tía era una loca bárbara. La madre, que él le decía mamá, era una loca bárbara porque ya era vieja y no ejercía más la prostitución, pero tenía todo ordenadito, todo andando ahí cerca del puerto del Mar del Plata. Y él tenía una experiencia con el Señor, que era un plato porque él iba, en su capacidad de entender que no era mucha, iba a todas las iglesias que pasaba y veía que había una iglesia, como no trabajaba ni nada, él entraba. Y entonces por ahí se le confundía si al entrar se tenía que persignar o no y qué tenía que decir. Y entonces él, cuando entraba a nuestra iglesia, si llegaba tarde, todos rogaban que no llegue tarde, bambino le decían. Porque él entonces entraba y entraba con una cara de santo así, con la carita levantada así, entraba y caminaba hasta el púlpito tenía una cruz tallada de madera delante, y entonces se arrodillaba, se persignaba y después iba y se sentaba. Y si alguien decía, ¿quieren cantar alguna? Y cuando vos decías, ¿quieren cantar? Todos esperan a que vos digas. Él apenas escuchaba, ¿quieren cantar? ¡Aleluya! Decía, porque a él le gustaba esa canción que decía, ¡Aleluya! Porque esa la entendía, era fácil de decir y él en su media lengua la podía decir. ¿Creen que Bambino está en el cielo? Yo lo creo firmemente. Sé que lo voy a volver a ver, solamente que allá va a poder hablar de corrido, va a poder tener una mente como la de Cristo, una mente perfecta, y ahora mismo ya es más inteligente que todos nosotros. Y así otros casos, ¿no? De personas, de manera que la calidad de la iglesia, como para que alguien lo ofenda gratuitamente diciendo son 4 gatos locos. De hecho, es un dicho con que el mundo se ha burlado de la iglesia cristiana a través de toda la historia, Está esa canción pentecostal tan linda que a mí me gusta. El diablo está enojado. Hay una razón. ¿Se acuerdan del diablo está enojado? Porque me llaman aleluya, se llama la canción, perdón. Me llaman aleluya. La gente dice, este es uno de los aleluya. Dice, ¿esto qué? Los evangelistas son aleluya. Se burlan de ellos. ¿Qué tienen que ser todos? Todos abogados, doctores de la ley, profesionales de alta alcurnia, ricos, poderosos. ¿Y qué? Para que alguien diga, no, esto es una iglesia importante, va mucha gente rica ahí. ¿Se dan cuenta de lo que voy? Es la gente que está en comunión con Cristo, es la gente que es cuerpo de Cristo, la que dice la iglesia, que dice la Biblia que la iglesia es. En 1 Pedro 2:5, ahí, y de paso, los que ustedes son más vivos, que conocen más de la Biblia, se van a dar cuenta que justo estamos leyendo de los libros que están al final de la Biblia, es decir, en una época cuando ya habían pasado muchas generaciones después de que Cristo estaba, y entonces era como que se debilitaba y el diablo podía decir, ¿qué iglesia? ¿Qué iglesia van a ser ustedes? Escuchan, son 4 gatos locos que juegan a ser una iglesia. Pero Pedro, este mismo que metió la pata cuando estaba con Cristo después, y que después la invocó cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y a quien Cristo le dijo, y ahí nació la equivocada doctrina católica de que el apóstol Pedro fue el primer papa. La doctrina está errada en la forma como Jesús se refirió a él, diciéndole, yo te digo que vos sos Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia católica interpreta que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, cosa que el propio Pedro nunca lo creyó, porque si vos lees, como ahora vamos a leer, escritos de Pedro, nunca él dijo, ojo que yo soy nunca, jamás en el Nuevo Testamento hay una sola referencia a que Pedro tuviera trascendencia sobre los otros apóstoles.
ninguna. Pero, como dijo, tú eres Cristo, entonces queda liberada la pregunta, ¿a qué se refería Cristo cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Cuál es la roca? ¿Cuál es esa roca? Y evidentemente es la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora leo 1 Pedro 2:5. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Es medio arrevesado el lenguaje, pero básicamente dice esto. Ustedes se juntan, entre otras razones, por motivos. Me estoy dando cuenta ahora que todos los que estamos acá tenemos un vínculo familiar. No estamos juntos, acá no estamos juntos por un vínculo familiar. Somos familia, pero además estamos juntos por un vínculo espiritual. Y el vínculo espiritual que nos hace familia de Dios, ese vínculo es un vínculo que Dios ha creado. Segundo punto. Acá no lo voy a leer de la Biblia porque tengo ya todos los textos hechos ahí para ser más rápido. Les quiero mostrar que la Biblia es un fenómeno de entrecasa. La iglesia es un fenómeno casero. La gente se deslumbra, la gente que no está advertida de esto, se deslumbra con las grandes estructuras y las grandes organizaciones. ¿Se acuerdan de los apóstoles de Jesús, los discípulos famosos? Un día le hicieron un comentario sobre el templo. ¿Se acuerdan qué le dijeron? Le dijeron a Jesús que estaban caminando en el templo de Jerusalén. El templo judío era como una especie de parque temático, era muy grande, no era un salón como un cine, sino como un cine rodeado de todo un mall muy grande. ¿Se acuerdan qué dijeron los discípulos? Dijeron, Señor, mirá qué piedras, qué edificios. Cuando vos llegabas, hasta ahora, llegabas a Jerusalén, en el medio de Jerusalén hay un lugar, y en aquel entonces era mucho más alto, donde había un edificio gigante, donde había unas torres, unas piletones de bronce brillante, donde había animales, donde había altares de bronce gigantes, donde ardía el fuego, donde quemaban animales, y había lugares donde había incienso, había un olor especial y el olor a humo, y la gente que entraba y venía, todos en actitud de respeto, y gente orando en un rincón, o juntados así de a varios, hay algunos hablando con un sacerdote, otros estaban matando un cordero para después quemarlo, era una cosa re impresionante, era impresionante. Pero cuando Jesús limpió el templo les dijo, fíjense en una cosa, y les dijo cuando pasó eso que ellos dijeron, mira qué piedra, qué edificio, les dijo, fíjense bien, porque hay uno que es más grande que este templo que está acá. Entonces no nos deslumbremos con esos, miren, en internet ahora se puede y yo lo hago, así que te animo a que vos si querés lo hagas, pero después no vengas a quejarte. Vas a ver programas de iglesias gigantescas y de programas cristianos de muchos tipos, que son programas realmente gigantescos, especialmente en algunas culturas, curiosamente en África, por ejemplo, que me da vergüenza y me revuelve el estómago, como algunos líderes en Nigeria, por ejemplo, viven vidas fastuosas, supermillonarias, avión privado, en un contexto de extrema pobreza y necesidad, donde ellos montan unos ministerios gigantes de iglesia. No creo que a Dios le guste mucho eso. No creo que a Dios le agrade que esa iglesia no sean 4 gatos locos jugando a la iglesia, sino quizá un pastor jugando al tiranito de turno, jugando a ser un Dios en miniatura. Dios quiere esa vivencia espiritual. Y el primer fenómeno de crecimiento de la iglesia cristiana fue un fenómeno casero. Yo voy a hacer una actividad ahora para demostrarles esto, voy a simplemente leer unos versículos que están en el Nuevo Testamento donde se hace referencia directa a una iglesia que funcione en una casa. Respiro hondo y va,
Hechos 2:2. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Hechos 5:42. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Hechos 12:12, cuando cayó en cuenta de eso, se fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. En Hechos 16:40, al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Hechos 28:30, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Romanos 16:5, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. En 1 Corintios 16:19, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Colosenses 4:15, saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. En 1 Timoteo 3:15, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En Filemón 1:2, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. ¿Y vos de qué iglesia sos? Yo soy de la iglesia de las ninfas. ¿Y vos? No, yo soy, ¿cómo era esta? La iglesia de Arquipo, compañero de lucha, decía el apóstol Pablo de él. Ahora vamos a ver las fotitos que tengo preparadas ahí y las explicamos en la pantalla. Probablemente desde allá no se vean del todo bien, pero créeme que son verdad. Lo que hice yo fue, con un programita que vos podés pintar una parte de la pantalla, levantar la pantalla de mi computadora, ahí está. Este fue el domingo pasado. En la foto no está Mariel, pero fue el mensaje que predicó Mariela el domingo pasado y esto fue el jueves, creo. El jueves yo levanté la imagen, hasta hoy se mantiene así. Este culto en YouTube, no el culto que vimos acá que está en Facebook, sino el culto que yo retransmito a la noche el mensaje en YouTube, ese culto lo vieron, además de los que estábamos, no me acuerdo cuántos éramos el domingo físicos, acá, 8 quizá o 9, lo que no me puedo olvidar es la picadita que nos comimos después del culto, que estuvo muy buena, y durante hasta el jueves 19 personas que no estuvieron acá el domingo, escucharon a Mariela predicar y animar a hacer alguna pequeña acción, alguna acción con la idea de que estás sembrando algo que después te vuelve. La próxima, por favor. ¿Se frizó? Este es uno de los resúmenes. En los últimos 28 días este canal tuvo 965 visualizaciones, es el de los tips. Y el tiempo de visualización fueron 47.3 horas. Es decir, hay 965 personas que en total, si ustedes se dan cuenta, algunos vieron 2 minutos y se fueron rajando. Lo mismo que hace gente que viene al templo. Se sientan y ahí nomás se desenchufan los chiquitos, empiezan a jugar con las computadoras. No, estoy aburrido, vos tomás, le pasa el teléfono, el chiquito juega, ese chiquito no cuenta. Pero está presente, pero está ausente. Bueno, esto es de YouTube, el de los tips. El próximo, por favor. Este es el grupo de WhatsApp de los tips. En el grupo, dice ahí abajo, hay 195. Ustedes saben que en los grupos hay gente que está en los grupos y mira así y dice, oh, y otra vez esto, y simplemente no los consulta. Es decir, no es que 195 personas todos los días escuchan los tips, sino que 195 personas reciben en su teléfono los tips.
Algunos de ellos tienen más suscriptores en sus listas a donde lo retransmiten. Tengo una persona sola en la provincia de Buenos Aires que tiene más de 200 en su lista, que él toma el tip, se los pone y lo reproduce, y mucha de esa gente, tenemos un montón de testimonios de personas que le hace bien, que están edificándose, creyentes que retransmiten y me mandan a decir, Daniel, es muy importante, hay gente que les hace bien, porque si han escuchado los tips, y si no, te animo a que te suscribas en el grupo de WhatsApp de los tips o algo. Yo hablo como en una forma que no sea, trato de que no sea ofensiva y que la pueda recibir una persona católica, evangélica, atea o lo que fuera, y que lo reciba como un tip, como un chiste, una cosa graciosa, pero que siempre haya una verdad espiritual atrás de eso y en un texto bíblico que hago de referencia. La próxima, por favor. Eso son las personas que lo estaban viendo el otro día, porque yo digo, claro, tengo tanto, pero ¿cómo? Y me digo, ¿cuánto estarán viendo? Eso fueron la cantidad de personas, no se va a ver. Voy a hacer como el gallego, me voy a subrayar con el subrayador fluorescente. Esta gente que eran 50 hasta acá, es el listado que me dio el WhatsApp de quienes estaban viendo el tip de esa mañana, escuchando en WhatsApp el tip. Eran 50 hasta acá y había 143 restantes que no lo enlista. Es decir, 190 personas ese día me escucharon predicar, como va a ser 1000 días ahora en diciembre, escucharme predicar. En mi vida, juntando toda mi vida, nunca he predicado tanto a tanta gente con tanta bendición como en este 2019, que el 19 de marzo, del 20, perdón, el 19 de marzo del 20, que arrancamos con los tips, porque no se podía ir al templo a ningún lado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del barbijo? ¿Tienen barbijo acá? ¿Sí? Bueno. La próxima, por favor. ¿Esto es iglesia o no? La pregunta es eso. ¿Esto es ser iglesia y hacer iglesia o qué hay que hacer? Vamos, listo. Próxima fotito, doble clic. Estas estadísticas son de una de las dos páginas, creo. Esta es la de punto de encuentro. Personas alcanzadas, 117. Es decir, se tocó a 117 personas, algunas un par de segundos y otras que han visto mucho del material. En este interín, que es un plazo de 28 días, de prácticamente un mes, desde fin de agosto al mes de septiembre, la semana pasada, interacción en las publicaciones, que la ve, que la comparte, que le pone un corazoncito y que yo qué, 201. Y que le ponen me gusta a la página, 2. Y clic en los productos etiquetados, 0. La próxima. La próxima es la de la iglesia de Vialet Macé. ¿Esa es? Bien, son 182 personas alcanzadas, interacciones 300. La iglesia tiene 70 años en Vialet Macé, una iglesia más conocida. Y ahí funciona, eso es algo a lo que la propia iglesia de Vialet, ojo los de Vialet que me están escuchando, que yo también soy de Vialet, denle bolilla a las páginas, Porque hay gente que está viendo acá y nosotros, como no vienen el domingo al culto, decimos, ay, pero hoy éramos poquitos. ¿Por qué no vas donde están los muchitos? Sí, por favor, otra más. Vos decime hasta que termine la próxima imagen. Doble clic, tuk. Estadística del canal. Este es el canal de YouTube de la iglesia Punto de Encuentro. 37 suscriptos, es muy poquito, pero hay 37 suscriptos. Y el resumen es que ha habido 123 visualizaciones con 15 horas de visualización del mensaje que yo recorto esto está saliendo ahora mismo por Facebook. Como al principio yo ponía todo, las canciones, y por derechos de copyright las canciones que tienen copyright las borran. Entonces agarré directamente de ese domingo en adelante, empecé a publicar solamente el mensaje. Entonces
En los videos del canal, baja, probablemente hay uno que está... Ahí está, perdón. Pasamos solo el mensaje al canal de YouTube, simplemente porque si no, un culto de 1 hora se puede hacer largo para algunas personas. 15 horas ha sido de visualización durante ese periodo, desde el principio de este canal, que todavía no tiene 1 año. ¿El otro? ¿Esa era la última filmina? ¿Es o no es? Sí, evidentemente sí. Yo concluyo con esta idea que espero que sea suficientemente... ¿Se ve desde ahí, Mariela? Si yo vengo acá, ¿se va a ver en la pantalla? Yo quisiera que nosotros viéramos el fenómeno teológico. ¡Ups! Era para ver si estaban atentos. Yo voy a dibujar algo a ver si se dan cuenta qué es lo que es. ¿Se dan cuenta qué es lo que es? No me digan una momia porque lo tiro. ¿Para adelante o para el costado? ¿Qué es? Está en un idioma que estamos peleados últimamente. Es una palabra rusa. Puede ser matrioshka o mamushka, pero como estamos enojados con ese país, las mamushkas son unas muñecas, o matrioshkas, son unas muñecas muy lindas, decoradas, muy típico de Rusia, que van metidas unas adentro de la otra. Son del mismo diseño, una metida dentro de la otra. ¿Y cuál es la gracia de eso? La gracia es que la grande adentro tiene una más chiquita y la otra tiene una más chiquita, y algunas tienen, es maravilloso. Si no, la artesanía común, la que compra cada uno que va a Rusia y te trae, es una matrioshka que trae quizá 5 o 6 muñequitos. ¿Y ahora? Está al revés. ¿No? ¿Y cómo? Hola. ¿Están ahí o se fueron? Le dieron una vuelta, sí dieron. Bueno, bien. Perfecto. En la Biblia hay 3 conceptos que son fundamentales. Y esta es la conclusión de este mensaje. La iglesia de un lugar, que vimos ahí, la de una casa donde se juntan 4 a orar, eso es una iglesia. Puede ser que en la forma moderna como tenemos nuestra iglesia, esa reunión casera se llame célula de la iglesia, tal lugar, administrativamente, pero en la realidad es iglesia adentro de una casa. En el living de la casa, ¿cuántos livings hemos visitado? ¿En cuántos lugares nos hemos congregado y la presencia de Dios estaba allí? Entonces ese es el fenómeno más pequeño, es el de la iglesia local. Los que estamos acá, los que estuvimos hoy a la mañana en el templo en Vialet, el que estuvo, el que no estuvo en ningún lado, pero que va alguna vez a visitar una iglesia, va a un lugar que es el fenómeno más chico. Es el fenómeno, no se ve, es el fenómeno de la iglesia local. Está en un lugar físico a un determinado horario. Si va 2 horas antes, está cerrada. Si va 2 horas después, está cerrada. Si va en el momento justo, entonces ahí tenés la iglesia local. La iglesia local es parte de la iglesia universal, que es la que hace referencia a la Biblia cada vez que habla de la iglesia. Sobre esta roca, dijo Cristo, estableceré mi iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia? La iglesia de Jerusalén,
Es interesante ver que Jesucristo jamás fundó una iglesia. Cuando Él decía del templo y decía hermanos, hermano quería decir conciudadanos judíos. Y templo se refería siempre al templo de Jerusalén, que era de los judíos, que se enojaron con Él y lo mataron. Entonces vemos que eso de que una iglesia muy importante, templo muy lindo, no valió en toda la vida de Jesús, ni en toda la vida de los primeros apóstoles, que comenzaron reuniéndose en el templo de Jerusalén hasta que los echaron. Y en el año 70, después que cayó Jerusalén, ni siquiera tenían templo. ¿Qué quedó? Infinidad de casitas. Pero la iglesia tampoco es la realidad final. La realidad final. ¿Se animan a tirar una respuesta? Sí, pero él mismo se referiría a esto como ¿qué? El reino de Dios. Nosotros esto lo tenemos fresco. Porque la otra semana que murió la reina de Inglaterra, quedó claro que es muy importante para esa gente que esa vieja ridícula que se pone el acoso sombrero que son un asco y qué sé yo, es algo que llena de inspiración a muchos ingleses porque simboliza el reino, es decir, un orden donde nosotros somos protegidos y somos parte de ese lugar. De hecho, Londres, en Inglaterra, es el lugar más buscado por todos los inmigrantes asiáticos y africanos que se quieren meter a vivir en Europa, sea que se meten por medios legales o por medios ilegales. ¿Por qué? Por ese sentido que tiene la palabra Commonwealth, es decir, somos una estructura. Acá hay una policía que cuida, acá hay un médico que cura, acá hay un dinero que vale tanto. Nosotros en la Argentina extrañamos todas esas cosas, pero los hijos de Dios sabemos bien que hablamos de la iglesia local no como la realidad última, no de ninguna manera. La realidad última nuestra, aunque seamos 4 gatos locos en una casita, es que pertenecemos nada más ni nada menos que al cuerpo de Cristo. El próximo mes, cuando volvamos a tomar la Santa Cena aquí, o en Vialé el primer domingo, recordemos que cuando Cristo dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, no se refería a una institución. Oramos y nos vamos. Te damos gracias, Padre nuestro, porque ha sido un gran invento la creación de la iglesia. Algo que acá en la tierra podamos experimentar día por día, guiados de tu mano y sintiendo la comunión contigo. Y comunión con personas que ni siquiera entenderíamos qué dicen si hablaran delante nuestro en su propio idioma. Los chinos, hermanos nuestros que ahora son perseguidos, los perseguidos en Rusia, en otros lados, en África, en diferentes partes del mundo, aún en nuestro propio país. Personas que en el trabajo los compañeros se burlan de ellos. A todos ellos los queremos nuclear en nuestra mente delante tuyo y pedirte por victoria en este tiempo para tu iglesia. Fue tu idea, Padre, y es una idea buena. En el nombre de Jesús.